Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurái colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas. Buenas, Eri, Daniel. Encantado de estar nuevamente con vosotros esta segunda temporada, después del éxito de la primera. Pues claro. Sí, Marcelo. Para Daniel y para mí también es un honor una nueva temporada de tu sección Samurai Mediterráneo. Y por cierto, pues, ¿qué vas a contarnos hoy? Pues para comenzar esta nueva temporada he preparado un tema muy especial que a Daniel le va a gustar mucho, ¿eh? Los primeros samuráis. Hombre, claro que me gusta, suena muy bien eso, ¿eh? Sí. Dime, pero cuando te refieres a los primeros samuráis, ¿a qué te refieres concretamente? Dime. Explica. Pues Daniel, te cuento. Hoy vamos a hablar de los primeros samuráis que existieron en Japón y de su origen, como cuándo y por qué apareció esta élite militar que gobernó Japón durante más de 700 años. Qué bien, pues recuerdo haberlo estudiado de niña en Japón, algo, sí, pero no tengo muy claro. Sí. Era muy pequeña la Eri, ya no se acuerda. Oye, pues sí, Marcelo, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿eh? Además, yo incluso he intentado conocerlo alguna vez, pero he encontrado diferentes versiones y opiniones. A ver si me aclaras algo. Pues Daniel, tienes toda la razón. Hay diferentes teorías y versiones de los historiadores, pero hoy vamos a intentar explicar la más aceptada o extendida, ¿eh? Perfecto, Marcelo. Pues sí, Marcelo, empieza cuando quieras y cuéntanos, por ejemplo, cuándo surgieron los samuráis. Muy bien, Daniel. Pues te cuento. Para la mayoría de los historiadores, los samuráis nacieron en el Japón del siglo X, pero realmente se hacen muy fuertes e importantes en el siglo XI, ¿eh? Y sobre todo más fuertes en el siglo XII, cuando finalizan las guerras Genpei, ¿no? Y se instituye un gobierno militar al mando del shogun y el emperador pues pierde muchísimo fuelle. Sí, a ver si me aclaro un poquito. A ver, los samuráis nacen en el siglo X y en un par de siglos ya están en la cima. Y antes, Marcelo, ¿qué guerras había en Japón y qué sucede para cuando se convierten en samuráis? Bueno, Daniel, pues voy a intentar explicarlo de una forma sencilla, ¿eh? Y para eso debemos remontarnos primero a la era Kofun, entre el siglo III y principios del siglo VI. Una época de conflictos bélicos con Corea y China, en la que además de infantería también podemos encontrar unos grandes guerreros a caballo que pertenecían a la aristocracia y que muchos historiadores consideran que son los antepasados directos de los que más adelante serán conocidos como samuráis. Interesante. ¿Y qué más puedes contarnos de estos guerreros? Pues, por ejemplo, que estos aristócratas guerreros eran enterrados junto con sus armas, las armaduras, espejos de bronce y joyas en túmulos o tumbas que generalmente solían tener la forma de un ojo de cerradura. Y que muchos de ellos eran grandes jinetes y arqueros. Oye, fascinante, Marcelo, es muy interesante esto. Y después de la era de Kofun, ¿cuál sería el siguiente momento clave para nuestra historia de ahora, de esto que estás explicando? Pues probablemente dos momentos de la era Asuka. El primero fue en el año 684, cuando el emperador Tenmu ordenó que todos los funcionarios civiles y militares dominaran las artes marciales y mejoraran su destreza como guerreros. Y el segundo, en el año 702, cuando el siguiente emperador crea el código Taiho y organiza un gran ejército al estilo chino en el que cada soldado estaba equipado con arcos, un carcaj de flechas y un par de espadas. Impresionantes, ¿eh? Y bueno, estamos hablando ya de samuráis, ¿no? No, para nada. No. Estamos en el siglo VIII y todavía faltan 2 siglos para que sí, nazcan verdad. los samuráis. Sí. Pero es interesante comprobar cómo el emperador y el poder se daban cuenta de lo importante que era disponer de muchos guerreros bien adiestrados y muy bien armados. Pues sí, perfecto, Marcelo, esto me gusta. ¿Y cuál era el siguiente momento clave? Pues a mediados del siglo IX, con la aparición de excelentes guerreros a caballo muy expertos en el arco y con espadas de hoja curva, y que se encargaban de la seguridad de las ciudades y de sofocar revueltas y que gozaban de total confianza del emperador. Y digo yo, estos sí que ya eran samurái, ¿no, Marcelo? Pues casi, Daniel. Sí. Ay, medio samurái. Pero todavía no hemos llegado. Pero aún no cumplen todas las características del samurái, como ser una élite militar de nobles guerreros a las órdenes y al servicio de los señores feudales, ¿no? Los daimios y los shogunes, que son también samuráis. ¿Y cuándo sucede eso por fin? Pues realmente empieza a suceder en el siglo X, una época de revueltas y guerras internas, y sobre todo en el siglo XI, cuando empiezan a surgir poderosos clanes como los Taira, los Fujiwara o los Minamoto.
que luchan a veces juntos y a veces unos contra otros, ¿eh? O los Fukuhara. No digo yo. Y supongo que con tantas guerras y luchas les obliga a tener muchos guerreros, ¿no? Es normal, ¿no? Exactamente, Daniel. Cada uno de estos clanes tenía miles de samuráis a su servicio. Una situación que todavía se potencia más a finales del siglo XII con las guerras Genpei del clan Taira contra el clan Minamoto. Sí, sí. Y la guerra Genpei, sí, estoy pensando, sí, me recuerdo, sí, haber estudiado, que fueron muy importantes. Me suena. Me suena también, claro. Pues sí, pues sí, Eri. Fueron unas guerras con grandes batallas entre miles de guerreros samuráis con la batalla final de Dan no Ura, donde los Minamoto se alzaron con la victoria. Sí, la batalla de Dan no Ura, sí, eso sí recuerdo. Sí, sí. ¿La conoces también? Ya he estudiado, claro. Pues sí, Eri, porque realmente clave para Japón, fue realmente clave para Japón, ya que poco después en 1192, Minamoto no Yoritomo se autoproclamó shogun e instituyó el shogunato como una figura permanente que duraría cerca de 700 años hasta la restauración Meiji, con el emperador como un mero espectador y sin poder real, y el shogun y los samuráis gobernando de facto. Esto es fascinante, ¿eh, Marcelo? Ver, me ha encantado conocer cómo surgieron los samuráis y cómo llegaron a la cima del poder en Japón en el siglo XII, estos primeros samuráis. Sí, es bastante fascinante, sí, esta historia. Y por cierto, Marcelo, ¿me podrías hablar de alguno de estos primeros samuráis en concreto y cómo eran? Más detalle. Claro que sí, Eri. Te hablaré de dos de ellos, ¿eh? El primero fue un guerrero muy famoso y casi imbatible, el llamado Minamoto no Tametono. Y era conocido como el arquero infalible, porque era increíblemente diestro con el arco y las flechas. El arma más popular entre los samuráis porque en aquel entonces y su simple presencia en el ejército era suficiente para causar pavor entre las filas enemigas. Se cuenta que hundió un barco entero del clan Taira solo con un flechazo justo debajo de la línea de flotación, ¿eh? Una auténtica leyenda para los samuráis. Esto sí que es impresionante, sí, ¿eh? Sí. Además, digo, debía ser una auténtica máquina con arco, ¿no? Y Marcelo, y otra duda que tengo, ¿y el otro samurái de aquella época que quieres destacar cuál es? Pues hemos hablado de un gran guerrero y ahora me gustaría destacar a un gran general samurái, también del siglo XII, que era un genial estratega militar. Se trata de Minamoto no Yoshitsune, a quien tras 3 años de derrotas de su clan ante el clan Taira, le dieron el mando del ejército del clan Minamoto. Y en tan solo un año derrota y aniquila al clan Taira. Y gracias a ellos, a su hermano mayor se convierte en shogun. Sin duda, uno de los samuráis más destacados de la historia de Japón, ¿eh? Esto es muy interesante, Marcelo. Yo hoy estoy un poco impresionado porque la verdad es que estos primeros samuráis de los siglos XI y XII eran realmente espectaculares, ¿verdad, Eri? Sí, es que impresionantes. Y me gustaría a mí también seguir escuchando a Marcelo contándonos historias sobre ellos, ¿no? Pero ya lo sabemos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ya nos ha cortado el rollo. Lo siento, porque me siento mal. Pero bueno, tenemos que despedirnos de él hasta la semana que viene, ¿vale? Pues hasta la semana que viene, Marcelo. Pues hasta la semana que viene. Y un saludo samurái para todos, ¿eh? Saludos, samurái.